nombre es Juan Carlos Martínez Lázaro, yo soy profesor de Economía del IE Business School, y lo primero que quería agradecer es tanto a Casa de América como a la Embajada de Colombia, en la persona del embajador aquí presente, pues el haber organizado esta iniciativa, este foro, y el tratar de estrechar, si cabe aún más, pues los lazos entre las economías española y colombiana. Yo hoy voy a hablar de la economía de Colombia, y la verdad es que bueno, pues para una persona que se pasa prácticamente el día hablando de la situación de crisis que tenemos en la Unión Europea, que tenemos en España, pues cuando uno prepara algo como esto sobre Colombia, pues tiene una sana envidia, ¿no? Es decir, bueno, qué bien van las cosas, qué bien se están haciendo las cosas, qué cifras más envidiables y todo lo contrario lo que tenemos aquí, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de Colombia, sí que quería centrar el marco en lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, ¿no? Antes Tomás hablaba de que bueno, pues había una mejoría muy importante, una década prodigiosa, la denominaba así, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, y con eso quería empezar. Fíjense, aquí tengo la historia de la evolución económica de Latinoamérica desde hace tiempo, hace más de 20 años, ¿no? Todo lo que es la década de los 90 y la década que acabamos de finalizar, del nuevo milenio, ¿no? Y esto parece una especie de electrocardiograma o un sismógrafo o algo parecido, ¿no? Y yo utilizo esta transparencia para tratar de explicar a mis alumnos, pues, que esto es el típico ejemplo de una economía en desequilibrio, donde los ciclos económicos pues, no son digamos, suaves, sino todo lo contrario, ¿no? Que van subiendo y bajando. Y sobre todo una economía o una región en la que vemos que todas las cosas que ocurren a nivel mundial pues acaban afectándola de forma importante. Yo de pequeño siempre me recuerdo que mi madre me decía que todos los virus que había en el colegio me los traía a casa y que siempre estaba malo, ¿no? Yo creo que algo parecido le pasaba a Latinoamérica. Todos los virus, en este caso económicos, que había por el mundo, acababan contagiando a la región. La crisis tequila, efectivamente, eso es un problema autóctono, pero de México, un problema de balanza de pagos de México, pero que tiene unos efectos brutales en el año 95 sobre Latinoamérica. La crisis asiática, esto es un problema de balanza de pagos, pero ya no de México, no de uno de los integrantes de Latinoamérica, sino en este caso la cosa empieza en julio del 97 en Tailandia y por ahí se va extendiendo por todo el cinturón del Pacífico, pero también afecta a Latinoamérica. Y, por supuesto, cuando llega la recesión mundial, pues a partir del año 2002, después del 11S, pues cómo no iba a verse afectada la región. Pero a partir de ahí algo cambió y algo que se venía gestando hizo que la región entrara pues en un periodo auténticamente espectacular de crecimiento, ¿no? Y que bueno, pues asistiéramos a crecimientos por encima del 5%, prácticamente en todas las economías que habían apostado por la estabilidad y por la economía de mercado. Es cierto que la crisis financiera volvió a afectar y de forma importante, pero también afectó de forma muy importante pues a zonas como Europa, como Estados Unidos o el mismo Japón. Y a partir de ahí la cosa ha vuelto por sus fueros a la situación que tenía desde principios de este milenio, mejorando de forma, como digo, importante los parámetros, si bien bueno, pues, la crisis europea está afectando a Latinoamérica, está afectando a todo el mundo emergente y, por supuesto, está afectando también a economías desarrolladas como Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado en estas décadas es que yo creo que, o en estas últimas 10, 15 años, es que se ha conseguido un marco de estabilidad macroeconómica muy importante. Fíjense cómo aquí vemos la inflación que ha habido en los años 80, que fue la década perdida, ¿no? Tasas de inflación que superaron el promedio del 200% anual, o en la década de los 90, cuando lo que superaban era casi el 350, y fíjense cómo la inflación pues prácticamente desaparece. En el primer gráfico lo ven ahí, cómo desaparece en la década pasada y en lo que llevamos de esta década, ¿no? Y cómo esa inflación y esa inflación se ve además muy influenciada por dos actores que son Argentina y Venezuela, que tienen tasas de inflación disparadas y que de alguna manera estropean las tasas medias, pero si quitamos a Venezuela y Argentina nos encontramos que las tasas de inflación pues en estos años pasados pues han estado rondando como mucho el 5% en una región que fue la que, digamos, el gran paradigma de la hiperinflación en la década de los 80 y de los 90. No solamente la inflación, sino otros tipos de desequilibrios que también han afectado mucho y que han sido tremendos, pues se han reducido.
las balanzas fiscales, los saldos fiscales, el déficit público y también el déficit por cuenta corriente, ¿no? Vemos cómo de ser niveles, por ejemplo, los déficit fiscal de por encima del 15% en la década de los 80 o por encima o rondando el 10% en la década de los 90, pues prácticamente están ahora en tasas del 2-3%, ¿no? Que ya nos gustaría tenerlas aquí en Europa. Y los déficits por cuenta corriente, pues exactamente igual, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues decía, yo creo que la región ha mejorado muchísimo su estructura, su marco. Una serie de países han mejorado muchísimo su marco, ha habido un gran respeto por la macroeconomía y eso se ha traducido en una mejora de todos los indicadores y, por supuesto, en una mejora del crecimiento. Y también ha habido una apertura al exterior y eso es fundamental. Latinoamérica, a partir de los años 60, se cerró de forma muy importante, algo que nosotros hemos sufrido, que sufrimos también en el pasado con políticas autárquicas y que al final eso lo único que te trae es pobreza y miseria. En el momento en que Latinoamérica se ha abierto al exterior, se ha abierto a comerciar con otras partes del mundo, se ha abierto a recibir inversión y a emitir inversión también, pues las cosas han empezado a cambiar de forma muy importante. Y otro de los problemas tradicionales de la región se ha reducido de forma importante, como es la deuda externa. Bueno, pues la deuda externa, todos conocimos las gigantescas suspensiones de pagos que se produjeron en Latinoamérica en los años 80 y cómo países que en el año apenas 10 años pues tenían niveles de deuda externa de forma importante, como en estos últimos años pues la han ido reduciendo. El caso de Colombia, pues del 40 al 21% de su PIB. Y eso en una región que, como decía antes, pues tiene un importante historial en cuanto a lo que han sido la suspensión de pagos. Aquí vemos las suspensiones de pagos que ha habido en distintos países de la región en la década de los 60, de los 70, sobre todo la década de los 80, donde países incluso pues como Bolivia o Costa Rica pues en 3 ocasiones suspendieron pagos, cómo eso ha ido mejorando y, por cierto, pues Colombia no está en esta lista, es el único país que no ha suspendido pagos en las últimas décadas en América Latina. Y puesto el marco, pues lo que sí que me gustaría es empezar a hablar un poco de la situación de la economía colombiana, ¿no? Antes, quizá unos datos generales para empezar. Es el cuarto país más extenso de Sudamérica, una superficie de 1.150.000 kilómetros, pues prácticamente algo más del doble de España. Una población parecida a la nuestra, en torno a los 47,5 millones de habitantes, y la cuarta mayor economía de Iberoamérica, ¿no? Tras Brasil, México y Argentina. Por cierto, la 27ª a nivel mundial, y su PIB pues está rondando, el año pasado rondó los 330.000 millones de dólares, pues aproximadamente una cuarta parte de lo que puede ser la economía. Per cápita que ha mejorado de forma importante, está rondando los $7.300 en valores absolutos este año y podría alcanzar pues cerca de los 10.700 aproximadamente en poder de paridad de compra. El poder de paridad de compra es cuando relacionas la renta per cápita pues con el nivel de precios del país, porque al final es lo que te da de verdad la capacidad y la capacidad adquisitiva que tiene la población de un país. Por tanto, pues ya estamos en niveles por encima de los 10.000 dólares, que empiezan a ser pues la frontera de lo que podemos denominar una economía con unos ingresos per cápita de tamaño medio y, sobre todo, pues creciendo de forma importante en los últimos años. Una economía pues que ha crecido de forma muy importante en los últimos años, salvo el parón de 2009, pero todavía mantuvo tasas de crecimiento. La economía colombiana no entró en recesión en el año 2009 y que el año pasado pues creció unas tasas prácticamente del 6%, ¿no? Y en eso ha tenido que ver mucho pues, cosas como la demanda privada. La parte privada de la economía está funcionando de forma espectacular, la inversión pública y también las exportaciones, a las que luego me referiré. Para este año, bueno, pues estamos viendo que previsiones para este año podrían estar entre el 4 o 4,5%, que de alguna manera recogen esa desaceleración que se están dando en la economía a nivel mundial, básicamente determinada por la situación de crisis que seguimos viviendo en
en Europa. Fíjense cómo los 10 años anteriores, el promedio, el primero de las barras que tienen ahí, el promedio de crecimiento entre los años 94 y 2003, pues apenas rondó el 2%, un poco más, el 2,3%, que es una tasa verdaderamente bajo para un país que tiene tanto por hacer como Colombia. Pero a partir de ahí ha enganchado ya tasas de crecimiento, pues lo que yo vengo a denominar tasas asiáticas, ¿no? Donde ya una economía pues está creciendo por encima del 5 o 6% de forma sostenida, si bien está el parón del año 2009, y eso es lo que te asegura pues un crecimiento sostenido y sobre todo un cambio de la estructura económica del país. ¿Cómo van las cosas este año? Bueno, pues siguen yendo bien. La verdad es que el primer semestre ha sido un semestre muy bueno, donde pues hay dos capítulos que destacan, que es sobre todo la inversión, la formación fruta de capital fijo, que ha crecido un 10,7 con el mismo relación con el mismo periodo del año anterior, y también bueno, pues el resto de parámetros, exportaciones y consumo, se mantienen en tasas pues por encima del 4%. También las importaciones están creciendo de forma importante, casi el 11%, y eso pues te habla o es un dato indicador del dinamismo que tiene la economía. También es verdad que del tipo de cambio que está viéndose apreciado, como luego veremos. ¿Qué es lo que mejor está funcionando desde el lado de la oferta? Bueno, pues la explotación de minas, todo lo que es los sectores extractivos y, por supuesto, también la construcción, ¿no? Que están creciendo tasas pues, del 11% y del 8%, pero estamos viendo como prácticamente en todos los sectores los crecimientos están por encima del 4%, como decía, en el primer semestre de este año. Y vamos a repasar una serie de cifras, ahí pongo, en este caso empiezo con el déficit público, ¿no? Quizá el talón de Aquiles de las economías europeas y por supuesto de la economía española, y como digo ahí, pues cifras de déficit público que bueno, pues, serían perfectamente la envidia de cualquier país europeo, ¿no? Cifras que aquí hemos olvidado, y que ojalá recuperemos pronto. Pues el año pasado el déficit va a estar, el año pasado, este año y para el año que viene estaríamos hablando de déficit pues que estarían por debajo del 3%, ese umbral o esa tierra prometida que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento nos marcaba aquí en Europa y que desde el inicio de la crisis abandonamos. Pero déficit públicos de niveles del torno al 3%, pero ya con superávit primario. El superávit primario es, bueno, pues cuando tú a los gastos que tiene la administración, las administraciones de una economía, de un Estado, le quitas los gastos financieros, y en el momento que quitas los gastos financieros, el servicio de la deuda, pues te das cuenta como ya Colombia este año seguramente estará rondando un 1% de saldo primario, de superávit primario, que se verá incrementado, será duplicado pues prácticamente el año que viene y el siguiente. Es decir, ya está en la transición de empezar a salir del pozo de déficit público, porque la primera condición es empezar a generar un superávit primario. Y un superávit primario que además, bueno, pues ha venido determinado gracias sobre todo al aumento de la recaudación, una recaudación que bueno, pues fíjense que en el año 2000 equivalía apenas al 10% del PIB y el año pasado pues había superado 4 puntos. Aún así, un 14% de recaudación en relación con el PIB, o que la recaudación equivalga al 14%, todavía es una cifra muy baja, para un país, y por tanto esto tendrá que ser una de las cosas que Colombia tendrá que ir mejorando en los próximos años para llegar a cifras de recaudación pues que permitan dotar al Estado de más recursos con los que abordar muchas de las tareas, y entre ellas pues toda esa construcción de infraestructuras a la que el embajador se refería hace un momento. También la deuda pública, como consecuencia de esa mejora de las cuentas públicas, pues ha mejorado de forma importante. Nos movemos en niveles del 30 y tantos % y en un sentido descendente. Estos son los niveles que tenía España, el 36% de deuda pública cuando empezó la crisis en el año 2007. Este año seguramente estaremos cerrando por encima del 80%, por tanto hemos duplicado nuestra deuda pública en apenas 5 años, mientras vemos cómo Colombia pues va reduciéndola pues gracias a esa mejoría en sus finanzas públicas. Y eso la deuda pública en su conjunto, que es tenida en parte por colombianos y por no residentes, pero lo que es la deuda externa, a la que antes también me refería, tanto en su vertiente pública como en su vertiente privada, y que era el gran talón de Aquiles o la gran debilidad que muchas economías latinoamericanas tuvieron en las 2 últimas décadas, puesto que dependían del ahorro externo para poder financiarse, pues de estar en niveles de por encima del 35% al inicio del milenio, se ha reducido en más de 15 puntos y estamos hoy hablando de niveles de deuda externa del 20%, que son niveles ya verdaderamente bajos y verdaderamente manejables.
El desempleo. Aquí sí que las cosas no son tan buenas, pero también volvemos a lo mismo. Ojalá en España tuviéramos cifras o tasas de desempleo pues, que rondan el 10%. Sí que choca con otros países de la región, donde bueno, las cifras de desempleo están por debajo, aunque es verdad que todo lo que son los indicadores del mercado de trabajo en Latinoamérica pues se ven matizados por todo el empleo informal que existe en la economía, y que es otra de las asignaturas que tendrá que ir mejorando en los próximos años. Una tasa de ocupación del 57%, baja en su conjunto, que también tendrá que mejorar, pero que en los últimos 3 años ha crecido 3 puntos, lo cual bueno, pues nos viene otra vez también a hablar de la situación de dinamismo que está experimentando la economía colombiana. La inflación. Pues la inflación está en niveles razonables. Teníamos en el primer semestre en tasas del 3,4%, también en los mismos niveles que está en este momento en España, que lo tenemos en el 3,5%, y es una cifra bastante razonable para los niveles de crecimiento que está teniendo el país. Lo que no es razonable es que en España, con una caída de actividad este año, pues rondando el 1,5%, tengamos tasas de inflación pues del 3,5%, ¿no? Es verdad que ya se ha conseguido bajar en los últimos años pues esa inflación de más de 2 dígitos que acompañó a Colombia y a muchos países de Latinoamérica, y bueno, pues niveles del 3,5 con crecimientos por encima del 4, pues empieza a sonar empieza a ser algo razonable. Pero la otra cara de la moneda son los tipos de interés. Ese descenso tan importante que ha habido en la inflación en los últimos años no ha servido o no se ha reflejado en la reducción de los tipos de interés, y todavía, como ven ahí, los distintos tipos de interés, las distintas vertientes para consumo, en su vertiente hipotecaria o en el ámbito comercial, pues todavía se mantienen en cifras muy elevadas, entre el 15 y el 20%, y esta será también una de las cosas que debería ir reduciéndose en los próximos años, ¿no? Es difícil mantener crecimientos sostenidos con tipos de interés de esta naturaleza, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que hay un campo de mejora muy importante para poder mejorar. La moneda, pues el peso colombiano ha tenido fuertes oscilaciones. Aquí tienen los últimos 2 años cómo se ha movido, y vemos desde niveles de 2.030 pesos por dólar hasta los niveles actuales pues de 1.800. En lo que va de año ha habido una apreciación importante del 5%, si bien se ha visto matizado un poquito en las últimas semanas, y esto es básicamente pues a una situación de dinamismo de la economía y sobre todo a las entradas de capitales que está recibiendo Colombia, y que lo que hacen no es sino apreciar el peso, apreciar la moneda, y bueno, eso que nos puede sonar positivo, que tu moneda esté fuerte, pues tiene también su cara B, que no es otra cosa que pues un deterioro de la posición competitiva del país desde el punto de vista de las exportaciones, y un incremento de las exportaciones que estábamos viendo que este año pues estaba siendo de forma importante. Muchos de esos capitales que han entrado en Colombia, que ahora veremos con más detalles, se han ido a la inversión productiva, pero también muchos se han ido a la bolsa, y bueno, pues el índice general de la bolsa colombiana pues ha subido este año, tiene una apreciación de más del 12%, y la verdad es que si vemos desde los mínimos que recoge aquí la serie, que empieza en el año 2007, como a finales de 2008 pues tocó mínimos, como desde entonces el rally alcista del mercado de la bolsa de valores, con las correcciones lógicas que hay en todos los mercados, pues es importante. Que hubiera entrado a finales de 2008, pues hoy tendría unas plusvalías verdaderamente importantes. En cualquier caso, bueno, pues tenemos esa revalorización en lo que va de año, que no es pequeña, y que también es otro de los indicadores que está bien. A pesar de esa entrada de capitales, a pesar de esa revalorización del peso en lo que va de año, pues lo que estamos viendo es que también la balanza comercial pues está bastante bien, bastante equilibrada, un ligero superávit de 2.000 millones el año pasado, 56.000 millones fueron las exportaciones, con un crecimiento espectacular que tuvieron, más del 40% en 2011, son unas cifras de crecimiento brutales, ¿no? De prácticamente 39.000 millones de dólares a 56.000 millones en un año, si bien las importaciones pues también crecieron de forma importante, ¿no? Y especialmente, como digo ahí, las importaciones de bienes de capital pues han crecido, se han multiplicado por 6 en los últimos 10-12 años. Y esto pues también te dice, que es el típico indicador que te dice que el país se está, digamos, preparando para ser más competitivo. Cuando aumentan las importaciones de capital y no tanto las de consumo, pues es un indicador bastante positivo para lo que se está preparando el país y lo que puede ocurrir en los próximos años. Aquí tenemos los principales
los principales clientes y proveedores de Colombia desde el punto de vista comercial, y vemos cómo bueno, pues Estados Unidos sigue ocupando una posición de liderazgo. El 25% de las importaciones y casi el 40% de las exportaciones tienen destino o origen en Estados Unidos, y China, pues como al igual que en toda Latinoamérica y al igual que en prácticamente todas las economías del mundo, se ha colado en la clasificación de los principales proveedores y ya está en el segundo, y un 15% de todas las importaciones colombianas el año pasado pues procedían de Colombia, y después México y Brasil, bueno, pues los dos grandes, como decía antes, economías de la región. Por destinos, pues aparte de Estados Unidos, Holanda, Chile y también China, donde bueno, pues yo creo que hay todavía mucho potencial para que la economía colombiana pueda colocar muchos de sus insumos en el gigante asiático. Lo cierto es que en estos años hemos visto cómo hay una cierta diversificación geográfica. Estados Unidos ya no tiene el peso que tenía, sobre todo en el año 2000, al principio del año 2000, ha vuelto a pesos de mediados de la década de los 90, en torno al 35-40% del destino de las exportaciones, y lo que hemos visto sobre todo es cómo zonas no convencionales, como no eran la Unión Europea o el resto de países de Latinoamérica, pues han ido ganando peso en esta última década. Veíamos el caso de China, y por ahí es donde probablemente la economía colombiana se va a mover en los próximos años, de acuerdo, gracias a los tratados comerciales a los que ahora hablaremos. Pero aquí también volvemos a encontrar la cara B, y es si bien la diversificación geográfica se ha producido y se tiene que producir de forma mucho más importante en los próximos años, según los numerosos TLCs que ha firmado y que va a seguir firmando, según vayan entrando en vigor, vayan surgiendo sus frutos, el problema sigue siendo la concentración de las exportaciones en lo que son los capítulos tradicionales. Fíjense que solamente el 57% de todas las exportaciones colombianas, estamos hablando de exportaciones energéticas, petróleo, gas, carbón, y si a esto le sumamos pues productos primarios de todo el sector agropecuario, pues estaríamos cercanos a cifras del 80%. Por tanto, bueno, eso quiere decir que estás exportando mucho, pero también es verdad que lo que estás exportando son commodities, y todos sabemos lo que ocurre con las commodities, que en momentos a lo mejor como este pueden tener precios altos, y eso te hace que tus saldos comerciales y fiscales pues mejoren de forma importante, pero la competencia o la desaceleración económica hace que esos precios de las materias primas pues puedan bajar, y entonces tu posición, digamos, comercial se deteriora de forma importante. Por tanto, yo creo que aquí la asignatura pendiente que tiene Colombia en los próximos años es tratar de seguir incrementando todo lo que son exportaciones no tradicionales, para tratar de tener una posición competitiva mucho más sólida y mucho más resguardada de lo que son las oscilaciones de las materias primas. Y hablaba antes de los TLCs, y bueno, pues aquí, al igual que otros muchos países de la región y sobre todo de la vertiente pacífica, pues Colombia se ha lanzado en una especie de maratón de firma de TLCs. Fíjense todos los que hay vigentes en la parte de ahí, de mi derecha de la imagen, donde vemos que hay TLCs con Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, con CARICOM, con la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, y a nivel individual pues con Chile, Canadá, Estados Unidos, que acaba de entrar en vigor, poco más de 3 meses, con unos resultados de incremento ya de las exportaciones colombianas verdaderamente importantes en apenas 3 meses, lo cual pues le augura un fenómeno auténticamente espectacular, con la EFTA, con Venezuela, el acuerdo parcial, y otros TLCs pues con otra serie de países, pero especialmente con Corea y Japón, donde bueno, pues que irán entrando en vigor en los próximos, según vayan terminando las negociaciones y según vayan siendo ratificados, pues que entrarán en vigor, y que harán de Colombia pues uno de los países mucho de los más abiertos y de los que tienen más tratados. Fíjense, cerca de 50 para el año 2014, y entre ellos, aunque no lo tengo aquí recogido, pues está el acuerdo con la Unión Europea, que aunque no es un TLC, pero va a tener un impacto, o debería tener un impacto muy importante en lo que es el comercio entre Colombia y los países de la Unión Europea. Y hablando de la Unión Europea, pues también quería reflejar cuáles son las cifras de comercio entre España y Colombia. Y bueno, pues la verdad es que la serie es larga, desde el año 95 y prácticamente hasta el año 2010, ha estado 15 años donde ha habido pocas variaciones. Unos años al principio, en la década de los 90, con un cierto superávit comercial español, que luego se tornó en superávit colombiano pues prácticamente a partir del
del año 2004. Pero auténticamente esto se mantuvo hasta 2010, pero a partir de 2011 y en lo que llevamos de este año, pues el comercio hispano-colombiano ha sufrido un boom auténticamente espectacular desde el lado de las exportaciones españolas, pero sobre todo desde el lado de las importaciones españolas o exportaciones colombianas. En los 6 primeros meses de este año, ese comercio, esas exportaciones colombianas a España habían superado ya con creces todo lo que había exportado en el año pasado. ¿Y qué es lo que comercian España y Colombia? Bueno, pues es una exportación por parte de España en la que predominan los bienes industriales, tecnología industrial, no se ve mucho, pero tecnología industrial, industria química, industria auxiliar mecánica y moda, pues son los primeros componentes de las exportaciones españolas, y por parte de las exportaciones colombianas a España, pues lo que vemos es que es fundamental el rublo, el capítulo de todo lo que es producción energética, lo que son importaciones de energía, carbón, petróleo, gas, que son las que tienen pues prácticamente la totalidad totalizan una parte muy importante de las exportaciones que Colombia realiza en nuestro país, y como digo, han tenido un boom espectacular en los últimos 18 meses. Desde el punto de vista de la inversión extranjera, pues Colombia es el tercer receptor de inversión directa en Iberoamérica, con unos niveles muy importantes, ahora los veremos, y que bueno, pues más de la mitad pues se está concentrando en todo lo que son los sectores extractivos, ¿no? En minería, en petróleo, en gas, que es donde hoy por hoy se focaliza, pero también está llegando a la industria, al sector financiero, al transporte y al comercio, una inversión extranjera de más de 80.000 millones, que aquí la vemos recogida por años, y vemos que bueno, se ha multiplicado por 5 desde el año 2000, el año pasado superó los 13.000 millones de dólares, y probablemente este año pues esté rondando cifras de 15.000 millones de dólares. Por tanto, bueno, pues es un país donde ahí ahora mismo se dan las mejores condiciones, una de las mejores condiciones para la recepción de inversión. Aquí tenemos a los principales inversionistas, el principal stock de capital en la última década, y vemos como Estados Unidos y el Reino Unido ocupan las primeras posiciones, y España pues con cerca del 10% y un stock de inversión acumulada de más de 3.500 millones, o de cercano a los 3.500 millones de dólares, pues se posiciona en tercer lugar. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo quería contarles. Al final lo que estamos viendo es que Colombia, al igual que algunos países de Latinoamérica, que no todos, pues se ha dotado en los últimos años de aparte de una estabilidad política y que vemos que afortunadamente pues la violencia que ha asolado al país está en vías ya de extinción, pues ha dotado de un marco macroeconómico muy estable. Esta es la primera condición, y este fue el gran error de política económica que durante mucho tiempo acompañó a muchas economías de Latinoamérica, el no ser capaz de darse cuenta que sin un marco o con un respeto hacia la macroeconomía es imposible sentar las bases sólidas del crecimiento sostenido y a largo plazo. Esto se ha hecho en algunos países de Latinoamérica, esto se ha hecho en Colombia en los últimos años, y los frutos de esa estabilidad macroeconómica, de ese respeto por la macroeconomía, pues empiezan hoy a recoger. Yo creo que la tarea que tiene todavía Colombia es muy grande. Nos hablaba el embajador de las grandes oportunidades que hay y también de los grandes retos. La inversión en infraestructuras es fundamental para asegurar la competitividad de la economía de un país, y todos esos retos hoy yo creo que Colombia está en disposición de abordarlo, sobre todo porque tiene la vocación de mantener la estabilidad macroeconómica, y sobre todo porque tiene la vocación de ser un país muy abierto y sobre todo muy amigable hacia la inversión extranjera, que es absolutamente necesaria y un factor de crecimiento para cualquier economía. Por tanto, pues las oportunidades están allí, y ahora lo que tenemos que hacer es saber aprovecharlas, y yo creo que en eso pues ahora lo que toca es que esa segunda ronda de inversiones españolas en Latinoamérica, que se viene anunciando desde mucho tiempo, pero que no acaba de cristalizar, empiece a hacerlo de una vez por todas. Oportunidades como las que va a haber en el mercado colombiano no las vamos a conocer en España en los próximos tiempos. Pensemos en el sector de infraestructuras, donde pues en Colombia está prácticamente todo o casi todo por hacer, y en España está todo o casi todo hecho, y además aquí tampoco parece que tengamos muchas disposiciones de fondos públicos para poder
seguir haciendo infraestructuras, ¿no? Las infraestructuras hoy se van a hacer en otros sitios. Latinoamérica es un gran destino, uno de los grandes sitios donde las infraestructuras van a crecer de forma más importante en los próximos años. Colombia es un país que, además, por su orografía, pues va a tener que invertir mucho en ese aspecto, pero no solo en el sector de las infraestructuras, sino que en otros sectores, vayamos al sector extractivo, también los sectores industriales, donde hay grandes oportunidades con las zonas francas que ha creado el país, pues suponen un fuerte incentivo. Y yo creo que lo mismo que antes mi compañero Igor Galo hablaba de que nosotros, una pequeña empresa, al fin y al cabo, el Instituto de Empresa, una pequeña escuela de negocios, una pyme, pues hace unos años empezó a pensar que su horizonte tenía que estar fuera de las fronteras españolas y inició un fuerte proceso de internacionalización que comenzó por por Latinoamérica, y donde, bueno, pues Colombia, Perú, todos los países del área andina, México también han sido fuertes puntales de nuestro crecimiento exterior, y que hoy se desarrolla por otras partes del mundo. Pues hoy, gracias a esa diversificación tan importante que hicimos, pues estamos sorteando la crisis que tenemos en nuestro país de forma bastante razonable. Seguramente, si hubiéramos seguido dependiendo del mercado nacional, pues durante unos años de bonanza nos hubiera ido muy bien, pero hoy no estaríamos donde estamos, ¿no? Y yo creo que ese reto que tienen es el reto que tienen muchas empresas españolas, no solo las grandes, sino sobre todo las pequeñas, en pensar que su mercado no tiene por qué estar circunscrito a la península ibérica, sino que su mercado ha de ser un mercado global. Y, por supuesto, pues Latinoamérica, y en este caso Colombia, pues es uno de los mejores sitios en este momento para poder iniciar esa aventura de internacionalización, no solo desde el punto de vista de las inversiones, sino desde el punto de vista de la inversión.